Ya. Muy buenas tardes, queridos padres de familia. Qué alegría tan grande de tenerlos hoy aquí. Sabemos que el momento en que nuestros hijos e hijas empiezan a leer y a escribir es uno de los hitos más emocionantes de sus vidas y también la de ustedes. A veces nos llenamos de preguntas porque ¿por qué no escriben la palabra completa? ¿Por qué confunden letras? ¿O cómo podemos ayudarlos en casa sin poder presionarlos? Hoy queremos abrirle las puertas de nuestra aula, queremos mostrarle con ejemplos sencillos y de forma muy clara cómo trabajamos cada día en el colegio para que sus pequeños no solo decodifiquen las letras, sino que se conviertan en verdaderos lectores y escritores que disfrutan de la comunicación. Acompáñenos en este hermoso viaje de descubrimiento pedagógico. Aquí tenemos a 3 miradas que cambian la forma de aprender. Esto de aquí para empezar aquí, queremos compartir con ustedes las bases científicas en las que apoyamos en el aula. No enseñamos a memorizar ni por repetición mecánica. Aquí nos basamos en 3 grandes pilares pedagógicos. Primero tenemos lo que es la teoría psicogenética, que es desarrollada a partir de los estudios de Jean Piaget y de la gran investigadora Emilia Ferreiro. Esta teoría nos demuestra que detrás de esta manito escribe de esos ojos que miran y de esos oídos que se escuchan. Hay un niño que piensa críticamente. Aquí el niño no es una caja vacía que solo imita al adulto. El niño también aquí analiza el mundo de las letras y va construyendo sus propias ideas poco a poco. Como segundo, tenemos el enfoque comunicativo. Aquí entendemos que leer y escribir son herramientas para la vida real. No hacemos que repitan sílabas sin sentido, como mame, mimi, en planas infinitas. Aquí, en cambio, tratamos de que lean textos de verdad, para que ellos aprendan algo interesante o escribir mensajes reales para comunicarnos con otros. Como tercer enfoque tenemos el lenguaje integral. Esto significa que no separemos la lectura de la escritura. Ambas son caras de una misma moneda y se desarrollan juntas a través de textos completos que desafían el pensamiento complejo de los niños. Veamos cómo funciona esto solo en la práctica. Siguiente, por favor. Como tercer punto, tenemos aprender con la mente, el corazón y la experiencia. Seguramente aquí han escuchado la frase el aprendizaje significativo. En las reuniones escolares sobre todo, pues, ¿no? Pero, ¿qué significa realmente en el día a día esta frase, ¿no? Este aprendizaje significativo. Significa que un niño solo aprende de verdad cuando puede relacionar sus conocimientos nuevos con los que él ya ha vivido, ha sentido o ha aprendido en casa junto a ustedes. Aquí nuestros niños no necesitan que los obliguemos o presionemos para aprender. Como decía Emilia Ferreiro, aprender es su oficio natural. Si ellos ven las letras que son importantes para ustedes en casa, ellos van a querer apropiarse de ellas, con por ejemplo los cartelitos que podemos encontrar a veces cuando los niños van a acompañar a papá o mamá de compras. Aunque ustedes no crean, los niños comienzan a leer esas pequeñas etiquetas que puedan encontrar. Cuando logramos que un aprendizaje sea significativo, esto se guarda en su memoria comprensiva y no en una memoria mecánica que se borra al día siguiente. Además, esto se vuelve funcional. El niño puede usar de inmediato lo aprendido en clase para poder resolver problemas concretos de su día a día. Siguiente, por favor. Listo. Como otro punto, tenemos 2 caminos para llegar al mismo destino. Aquí queremos hacer
una comparación muy respetuosa. Muchos de nosotros aprendimos con el método tradicional. ¿Cuál es el método tradicional? Pues es repitiendo las planas de letras sueltas, memorizando las sílabas desconectadas, esas experiencias que son valiosas porque con ellas hemos logrado salir adelante. Muchos de nosotros, tanto como ustedes, hemos aprendido de esa forma a leer o a escribir. Cuando papá o mamá nos sentaba en casa después del colegio y nos hacían las planas o nos decía tratar de leer con tal de memorizarnos esa lectura, pues, ¿no? Sin embargo, la ciencia pedagógica ha evolucionado mucho. Hoy en día sabemos que enseñar letras aisladas de manera mecánica no estimula el pensamiento crítico ni el amor por la lectura. Más bien lo frustra a los niños. En nuestra aula, en lugar de planas, de letras, nos enfrentamos a textos reales como las recetas de cocinas, los cuentos ilustrados o investigaciones sobre animales. Además, esto cambia radicalmente cómo tratamos con los errores. En el pasado, una letra mal escrita se tachaba con un aspa roja, no sé si ustedes se acuerdan, que eso, en vez de motivarnos, nos motivaba completamente a querer seguir a esa pasión por la lectura, a poder tener esa iniciativa de querer leer. Hoy sabemos que esos errores son en realidad maravillosos, pero unos errores constructivos, que esto nos indican que exactamente qué hipótesis están manejando el niño en su cabecita y nos permite darle el andamiaje, ese camino preciso para que ellos puedan seguir avanzando a ese aprendizaje de la lectura y la escritura. Le doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Pasamos el PPT, compañero. Continuando con la exposición, investigando en el aula el oso de anteojos del Perú. En esta diapositiva, como podemos ver, que la lectura no debe hacerse solo para que los niños aprendan a pronunciar las palabras, ¿no? Sino para que comprendan y descubran información nueva, ¿no? Primero, antes de leer, la docente pregunta, ¿qué saben sobre el oso de anteojos? Los niños responderán lo que creen. Por ejemplo, ¿no? Que es peligroso, que vive en la selva, o de repente que come carne. Esas respuestas son conocimientos previos, aunque algunas respuestas no sean correctas, ¿no? Después leen un texto informativo, ¿no? Como lo observamos, y descubren que el oso de anteojos es un animal tranquilo, que vive en los Andes y se alimenta principalmente de plantas y frutas, ¿no? De esta manera la lectura les ayuda a aprender y a cambiar algunas ideas equivocadas. Al final, los estudiantes escriben una ficha informativa para la biblioteca, ¿no? Del aula. Así la lectura tiene un propósito real, porque les sirve para investigar y luego compartir lo aprendido, ¿no? En una escuela rural, como donde yo vivo, también podemos hacer algo parecido, como por ejemplo, en vez del oso de anteojos, podemos investigar sobre el café, los cultivos de nuestra comunidad o los animales que conocemos. De esta manera los niños se sienten más interesados por aprender sobre en dónde viven en todos los días, ¿no? Continuamos la siguiente diapositiva, compañero. Conciencia fonológica, el puente de oro hacia la escritura convencional, ¿no? En esta diapositiva habla sobre la conciencia fonológica, que es una habilidad que los niños necesitan desarrollar antes de aprender de leer y escribir. Primero trabajan las rimas, como podemos observar, donde los niños identifican palabras que suenan parecido como gato y pato. Luego trabajan las sílabas, separando las palabras en partes, como por ejemplo, casa, pelota. Finalmente trabajan los fonemas, que son los sonidos más pequeños de las palabras, como por ejemplo la palabra sol, que puede reconocer los sonidos, ¿no? Como la S, la O y la L. Lo importante es que estas actividades se realicen jugando, cantando, haciendo palmas o diciendo adivinanzas, ¿no? No necesitan escribir aún todavía. En nuestras escuelas rurales, como por ejemplo, también podemos hacerlo con canciones tradicionales, las rondas, los trabalenguas o palabras que los niños escuchan en su casa. Así el aprendizaje resulta más divertido y significativo, ¿no?
Pasamos el siguiente PPT, compañero. En esta diapositiva, el camino de la escritura, las etapas presilábicas y la silábica. En esta diapositiva se explica, ¿no?, que los niños no aprenden a escribir de un momento a otro. Ellos pasan por diferentes etapas, ¿no? La primera es la etapa presilábica, ¿no? Aquí los niños hacen garabatos como observamos en la imagen, o hacen dibujos, escriben letras sin relación con los sonidos. Aunque para nosotros parezca que no tiene sentido, para ellos esa escritura representa un mensaje, ¿no? Después pasan la etapa silábica. En la etapa silábica ya empiezan a comprender que las palabras tienen sonidos y utilizan una letra para representarla cada sílaba. Todavía cometen errores, pero eso significa que están avanzando en su aprendizaje. Como futuros docentes es importante respetar estas etapas y no decirles que está mal, sino acompañarlos y motivarlos para que poco a poco estos niños mejoren en su escritura, ¿no? En las escuelas rurales muchas veces vemos que algunos niños llegan con diferentes experiencias, ¿no? Pero todos pueden aprender si el docente tiene paciencia y utiliza actividades adecuadas a nuestra realidad. Paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, continuando con la exposición, voy a hablar con respecto al camino de la escritura convencional y las etapas del sílabo y alfabético y alfabética, ¿no? En esta diapositiva vemos que los niños llegan a escribir de manera correcta poco a poco, pero siempre pasan por etapas, ¿no? Como dice acá en el título, por ejemplo, sílabo alfabético, donde empiezan a mezclar las letras incompletas con otras más completas. Luego ya avanzan a una etapa alfabética en la que ya relacionan mejor cada sonido, incluso las letras. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo que dice el gafo, que puede significar, ¿no?, el gato, o también tenemos el otro que viene a ser el ato, que también puede, que significa pues gato, ¿no? Así como otros también que podría ser una vaca o vaca con K de querosene, que podría ser vaca, ¿no? Aunque todavía hay errores que vemos aquí, esto demuestra que están en un avance en su aprendizaje. Esto no significa que no estén aprendiendo, solamente que están en un proceso de aprendizaje, por lo cual esto es importante, respetar su ritmo de aprendizaje y entender a cada niño cómo progresa de manera distinta. Ahora pasamos a cómo, nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo acompañamos en este proceso en el aula? Por ejemplo, el andamiaje, el docente no da respuestas hechas, plantea retos y preguntas reflexivas que guían al niño a descubrir por sí mismos. Eso es el andamiaje educativo, ¿no? Aquí se explica cómo ayudamos a los niños a aprender mejor. Por ejemplo, el docente no les da las respuestas listas, sino que los guía con preguntas y retos para que descubran por ellos mismos. A esto, ¿no?, le llamamos el famoso andamiaje, ¿no? También usamos letras móviles, trabajamos en grupos y actividades con movimientos, ¿no? Esto hace que el aprendizaje sea más práctico y más fácil de entender. Además, antes de escribir con precisión, los niños necesitan explorar con el cuerpo, con sonido y hasta incluso con los trazos, ¿no? Acá, ahora en la etapa para evaluar y modificar y para no calificar, perdón. En esta parte, la evaluación en nuestra aula tiene un único objetivo: acompañar el proceso de cada niño, ¿no? Acá en esto nos dice, ¿no? En esta parte explica que evaluar no es poner una nota,
también sirve para acompañar al niño en su proceso y ayudarlo a mejorar. Por eso, en algunos lugares, ¿no? Suelen castigar. El error lo usamos como una oportunidad para aprender. El docente puede decir que lo hizo bien y que necesita seguir trabajando. Así que el estudiante aprende con más confianza y entiende mejor su propio avance. En esta parte, en el texto donde dice, en esta parte vemos que los niños aprenden a escribir paso a paso. Primero pasan por una etapa donde mezclan las letras, como a un principio, ¿no? Indicábamos en esas etapas, con las letras incompletas y con las otras más completas, ¿no? Y luego van avanzando hacia una escritura más clara en el aula y así los acompañamos, ¿no? Con preguntas, letras móviles, actividades y movimientos para que el alumno aprenda mejor. Y al finalizar de todo esto, la evaluación no va a ser solamente una nota, sino que va a ser una forma de ayudarles a mejorar y ganar más confianza, ¿no? Gracias y paso a mi siguiente compañero. Para que, para que esta evaluación sea verdaderamente útil para sus hijos, ¿no? Queridos padres familia, nosotros los maestros utilizamos lo que es la técnica de la retroalimentación, que es, eh, ¿no? Que se compone por tres pasos fundamentales. El primero es el que utilizamos ¿no? Valoramos, el valoro, ¿no? Valoramos los aspectos positivos de sus hijos. Siempre empezamos destacando, ¿no? El esfuerzo, los logros reales que hacen sus pequeños, como la claridad que puede ser su letra o la originalidad de sus ideas, ¿no? Esto, ¿para qué? Para que aumente su confianza y su autoestima, ¿no? Y se motive también el estudiante. El segundo, ¿qué hacemos? Hacemos preguntas, ¿no? Preguntas constructivas o se lo planteamos a sus pequeños. O sea, les decimos, falta esto, o le preguntamos, eh, ¿crees que si le agregamos ese pequeño detalle se entendería mejor tu historia? ¿No? Entonces, esto promueve que el pensamiento del estudiante, ¿no? sea complejo y reflexione, ¿no? de manera crítica. Y tercero, pues le damos las sugerencias, ¿no? Que sean, sobre todo son, como son pequeños, que sean concretas y específicas. Por ejemplo, en lugar de indicarles, ¿no? Mejora tu ortografía, ¿no? Le sugerimos que puede ser, revisa, ¿no? Lo que has escrito y fíjate si has utilizado las mayúsculas como hemos acordado en clase. O también puede ser, ¿no? Que bueno, este tipo de comentarios, pero esto permite pues que el estudiante ya tenga, ¿no? un mejor logro esperado, ¿no? Que convierta la evaluación, que sea pues un proceso dinámico de aprendizaje, ¿no? Y no como como una tortura como lo ven los niños. Ahora, siguiente diapositiva, compañera. Ya. Ahora, ¿cómo estamos trabajando en el aula? Hemos creado lo que son los códigos, ¿no? de autocorrección, donde los estudiantes pues pueden ser los propios protagonistas, ¿no? de su revisión, ¿no? de sus letritas, de su caligrafía, ortografía. Por ejemplo, aquí ven un cuadro, ¿no? Pues en eso hemos hecho como algo innovador que utilizamos en el salón para que pues sus hijos desarrollen una autonomía y una metacognición, ¿no? en su propio aprendizaje. Cuando un niño termina de escribir, ¿no? su borrador o algo, la maestra no le tacha por el cuaderno con un lapicero rojo, ¿no? Corrigiendo toda su manera. Eso pues anularía, ¿no? el pensamiento del niño. En su lugar, nosotros estamos tratando de colocar, ¿no? unos códigos pues para que los estudiantes ¿no? se guíen. Por ejemplo, en el cuadrito vemos un asterisco. Esto podemos decirle a los estudiantes, ¿no? Explicarles primero a los niños y qué va a significar tal símbolo, ¿no? Por ejemplo, un asterisco. Cuando
¿Esto qué va a significar? Que tiene un error ortográfico, ¿no? Por ejemplo, tal vez ha escrito te invito al cine. Entonces, invito lo he escrito con N y con B grande. Entonces, al costado de esa palabra mal escrita le ponemos el asterisco. Y como el niño ya va a saber que el asterisco significa que está mal la ortografía, entonces tal vez esto ya va a hacer que el niño no busque más información o pregunte a sus compañeros cómo se escribe. O busquen un diccionario, entonces ya vas a ver cómo se escribe realmente. Otro, ¿no? Una rayita. ¿Esto qué puede significar? Tal vez que la letra, ¿no? Que tiene que, si empieza con mayúscula o minúscula. El arquito puede ser, ¿no? Un código para que el niño vea que una palabra no va separado, ¿no? Tal vez ha escrito rehacer, pero lo ha escrito separado, ¿no? Ha hecho un espacio y hacer. Entonces, nosotros le ponemos en la palabra que está mal escrita una rayita. Entonces, como el arquito significa que una palabra, que esa palabra está yendo separada, vas a ver, ¿no? Que tiene que ir junto, ¿no? De esa manera, ¿no? O tal vez puede ser las barras, el triángulo, una P que estamos poniendo. Siguiente diapositiva, compañera. El rol, ¿no? Nuestro rol como familia en la casa. Queridos padres, ya, ¿no? Esto ya es ya como para cerrar ¿no? Nuestra charla. Queremos recordarles, ¿no? Que el aprendizaje de la lectoescritura, pues es un proceso social, ¿no? Y afectivo que requiere un trabajo coordinado entre nosotros los docentes y entre ustedes en casa, ¿no? Pueden potenciar enormemente lo que hacemos en el aula, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, pueden juntos, ¿no? Buscar propósitos reales, que busquen a sus hijos, ¿no? Que vean, ¿no? Su empaque de alguna galleta o de algo que tienen en la casa, de algún empaque o, ¿no? De sus cereales, vean, ¿no? Cómo está escrito. Luego pueden hacer escribir en un ladito, ¿no? Cómo era que se escribe. O también pueden hacer, ¿no? Que ¿no? Sus estudiantes se sientan alegres, ¿no? Cuando hacen algo bueno, están escribiendo, están intentando, hay que decirles que sí, estás bien, sí, así tú puedes, ¿no? El estudiante se va a sentir, ¿no? Un poco emocionado y alegre, ¿no? Y pues no va a tener muchos, mm, mm, ya, ya pasando ya casi al final, queridas familias, queridos papás, gracias, ¿no? Por su tiempo, por la charla que les hemos dado a los maestros. ¿No? Nos han escuchado atentamente y pues cerramos con esta frase, ¿no? Que detrás de cada niño, de cada manito, ¿no? Que escribe, detrás de sus ojitos de sus niños y detrás de sus oídos que escuchan, pues hay un niño que piensa activamente, ¿no? Nos despedimos con esta frase, queridos padres. Muchas gracias.